Buenos días, mi nombre es Alberto Ruiz González, estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Actualmente curso la materia de Seminario de Estrategias de Defensa Oral en materia civil y familiar del tercer cuatrimestre. En esta ocasión toca exponer sobre la primera unidad, principios que rigen el procedimiento, y es la semana 1, actividad 1. Iniciamos. De acuerdo al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el juicio oral civil, en el artículo 971, en el juicio oral civil se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Dice especialmente porque hay otros principios que son aplicables a todos los procedimientos. Posteriormente, en el artículo 1020 del mismo código, dice que en el juicio oral familiar se observarán también especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración, dirección, impulso y preclusión procesal. Dice también que estos principios se materializan de la siguiente forma. El principio de oralidad, simple y sencillamente, es el procedimiento que se desarrollará de manera oral en audiencias frente al juez. En estos casos, cuando hay una audiencia, no hay ninguna tramitación específica que se haga en la audiencia por escrito. Ahora bien, el principio de publicidad, pues básicamente dice que todas las audiencias serán públicas, atendiendo obviamente a lo que indique las leyes, en este caso del distrito, en este caso de la Ciudad de México más bien, actualmente, de la protección de datos personales, la ley de transparencia de acceso a la información pública y los casos de excepción que la ley marca, ¿no? Porque el juez puede decidir si una audiencia por tales circunstancias se hace pública o no. Él tiene esa potestad, obviamente lo argumentará, ¿no? Ahora bien, otro principio que es el de igualdad, donde las partes tendrán las mismas oportunidades, derechos y cargas procesales. En este principio se encierra otro que es la equidad, sobre todo para proteger a los grupos vulnerables, socialmente hablando. Otro principio que es importantísimo es la inmediación. Las audiencias siempre serán presididas por un juez, quien recibirá las pruebas o las manifestaciones de manera oral por parte de las partes, válgame la redundancia, y él mismo emitirá oralmente las resoluciones que considere para cada audiencia. Si se desarrolla, por ejemplo, un proceso de pruebas, de desahogo de pruebas, vamos a decir, y no hay juez, no se puede llevar a cabo la audiencia. Es esencial que cualquier audiencia se lleve frente a un juez. Ahora, otro principio que también es importantísimo y viene de alguna forma en ciertos juicios, por ejemplo, de materia penal, principalmente, viene a darle un cambio de paradigma al proceso en este caso, porque el principio de contradicción es que cada una de las partes tiene el derecho a oponerse, a contradecir lo que la otra parte manifieste. Y en función de eso, pues se dará, el juez decidirá, es decir, una parte manifiesta tal situación, la otra parte la contradice y el juez decide. Ese es el punto. Ahora, el otro principio que encierra el artículo
1020 es la dirección procesal. En este caso, quien dirige el proceso oral a través de las audiencias es el juez, obviamente observando las formalidades esenciales del juicio. Ahora, en el caso del principio de impulso procesal, este le corresponde a las partes. Pueden solicitar las diligencias necesarias, inclusive audiencias, en aquellos casos que la ley lo faculte, a las partes. En este caso es una facultad de las partes el impulso procesal. La preclusión, pues como todos lo sabemos, o el principio de preclusión, como todos lo sabemos, son derechos procesales que se extinguen por el simple transcurso del tiempo. Si no los ejercitamos teniendo el derecho y dejamos que pase el tiempo, podrá suceder que cuando queramos ejercerlos ya hayan precluido. Ahora, otros dos principios que son esenciales, concatenados con los otros, es la continuidad y concentración. Es decir, que los juicios deben realizarse o terminarse en el menor tiempo posible o en el menor número de actos procesales posibles. No podemos estar oralmente alargando los procesos, no es posible. El código lo marca así. La continuidad es simplemente que si hoy hay una audiencia y se va a desahogar cierta materia del mismo juicio, y termina la audiencia por situaciones de las partes o del mismo proceso, debe continuarse lo más rápido posible esa audiencia. Ahora, en el caso de la concentración es que en cada audiencia se concentran la mayoría de los actos procesales, tratando de que sea, en este caso ahora sí, una justicia expedita. Básicamente son los principios, como dicen los dos artículos, esenciales, porque pues, hay otros principios, el debido proceso y otros que son aplicables a cualquier materia. Ahora bien, desde mi punto de vista personal, yo pienso que el derecho nace oral, es decir, el primer contacto que tenemos con la otra parte para llevar a cabo un acto jurídico es de manera oral. Que lo formalicemos a través de un escrito en la actualidad no implica que no haya iniciado de manera oral. Yo no puedo llegar con por ejemplo, un contrato de arrendamiento con un arrendatario y decirle, aquí está. Primero tenemos que oralmente platicar la situación, llegar a un acuerdo y posteriormente formalizar a través de un escrito. Entonces, como decía al principio de esta parte, el ejercicio del derecho nace oral. En la antigüedad era básicamente oral, no existían la escritura específica para estos casos, se decidía de manera pública y oral. No podemos pensar que el derecho nace escrito. No es lógico. Toda actividad humana se da de manera inicial oralmente. Entonces, bajo esa premisa que yo considero que es correcta, pero de manera personal, obviamente puede haber más bien opiniones diferentes a la mía, simplemente estamos volviendo a la esencia de lo que es el ejercicio del derecho. Y por muchos factores en México se ha retrasado mucho ese proceso,
comparado inclusive con América Latina, y no digamos con países europeos o por ejemplo con los Estados Unidos, donde no sé en específico, aunque puedo tener mis hipótesis. El ejercicio del derecho lo hacíamos a través de papelito, 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 papelito. Y eso pues no ayudaba. Y lo más notorio era en materia penal, de cómo estaba viciado ya el sistema. Ahora también volvamos unos años hacia atrás, unas décadas hacia atrás del siglo pasado. Por ejemplo, en materia penal ya existían los juicios orales en México. Todos sabemos ahí que hubo ciertas circunstancias que dieron pie a que se suspendieran y volviéramos básicamente a estar escribiendo el juicio, básicamente sin expresar de manera oral prácticamente nada. Mucho menos, como lo comenté al principio, no había el principio importantísimo de contradicción que rige sobre todo en materia penal. En lo civil, en lo familiar, en lo mercantil, pues sí se da, pero de manera escrita. En la oralidad es importante ese principio en cualquier tipo de materia, en cualquier ejercicio civil o familiar. Es importantísimo, y sobre todo que en los procesos orales civiles, familiares y, ¿por qué no mercantiles?, básicamente se dan dos audiencias y el juez ya emite una resolución. Obviamente, como decía anteriormente, la emite oralmente, pero también la entrega por escrito. No podemos dejar de utilizar la escritura, todavía no estamos en eso. Por eso también el sistema oral se le considera mixto, pero en realidad la oralidad es la que manda y simplemente se perfecciona a través de un escrito. Y obviamente a través de los videos, los audios y videos que genera cada audiencia. Por lo menos en lo penal, así es. Entonces, básicamente esa es mi intervención y les agradezco la atención. Muchas gracias. Hasta luego.